Hola, a continuación vamos a ver el tema de estructuras de control selectivas dobles anidadas. Este tema se encuentra en la página 103 del libro de texto. Te recomiendo que vayas a la descripción de este video y descargues el problema que vamos a resolver más adelante. Esta estructura utiliza las siguientes palabras reservadas en C++. If, que traducida al español sería sí. Else if, que traducida al español sería de lo contrario sí. Y else, que traducida al español sería de lo contrario. Su estructura de sintaxis básica es la siguiente, es la que vemos en este ejemplo. Si una o varias condiciones se cumplen o son verdaderas, se ejecutarían una o varias instrucciones dentro de ella misma. En el caso de que esta condición sea verdadera, ya no es necesario pasar por los siguientes puntos de esta estructura. Pero si esta condición, la primera condición, no se cumple o no es verdadera, pasaríamos al segundo punto, que es el else if, de lo contrario sí. Else if tendría también otra condición. En el caso de que esta condición se cumpla o sea verdadera, se ejecutaría la o las instrucciones dentro de ella misma. ¿Okay? Si esta condición se cumple, ya no es necesario que pase al tercer punto. Pero si ni la primera condición ni la segunda condición se cumplen o son verdaderas, pasaría en automático a el tercer punto de esta estructura, que es el else, de lo contrario, y se ejecutaría la o las instrucciones dentro de ella. Vamos a crear un nuevo archivo fuente. Esto lo pueden hacer utilizando el dev C++, dándole clic a este botón para crear un nuevo archivo fuente. Yo aquí ya tengo uno de base con las partes básicas de la estructura de nuestro código. Así es como también deben de tenerlo ustedes, para después ingresar aquí el resto de las instrucciones. Debe de incluir el archivo de cabecera o biblioteca, debe de incluir el using namespace, que sirve para la impresión en pantalla. Tenemos también que incluir la función main o la función principal, dentro de la cual va a estar todas las instrucciones que nosotros agregamos ahora. Y para finalizar el programa, debe de agregar también esta línea del return 0, que permite indicar al programa que está terminado. Entonces, una vez que tengan esto, vamos a proceder con la resolución del ejemplo. Continuamos con la solución del ejemplo. Vamos primero a leer el problema. Dice: un restaurante de tu ciudad decide ampliar sus ofertas de acuerdo a una escala de consumo. Con relación a ella se determinará el descuento que se le hará a los clientes y se calculará el impuesto, o sea el IVA del 16%, y el monto a pagar. Hay una escala de descuentos, ¿okay?, que contiene 3 reglas. Estas las vamos a dejar pendientes para analizarlas en este apartado de reglas. ¿Okay? Bueno, a continuación están las pruebas de escritorio, que las vamos a realizar al final para comprobar que nuestro código funciona de la manera correcta. Vamos a la parte del análisis. Dice: identificación de la solución. Para calcular el descuento al importe a pagar, necesitas saber el importe de este, y con base en las reglas de descuento y aplicando el 16% más, calcular el total a pagar. Muy bien. Entonces,
¿qué es lo que tenemos que hacer? El cliente va a consumir en el restaurante y existen 3 reglas. Dependiendo del consumo, va a ser el monto del descuento que le vamos a dar. Pero no nada más el problema nos pide que hagamos el descuento, sino que demos el precio total agregándole el 16% del IVA. Entonces es lo que vamos a realizar en este código. ¿Cuántas variables vamos a necesitar? 2. Consumo y total. Consumo es la variable de lo que haya gastado el cliente en el restaurante, y el total va a ser la vamos a utilizar para arrojar el resultado final ya después del descuento y agregándole el impuesto. ¿Ok? Bueno, aquí viene la parte más importante para que logremos entender este ejercicio. Aquí están las 3 reglas. La primera regla dice que si consumo es mayor de 0 y es menor o igual que 100, el descuento sería del 10%. ¿Qué significa? Que si un cliente gasta desde 1 peso hasta 100, le vamos a hacer ¿cuánto de descuento? El 10%. Muy bien, esa es la primera regla. La segunda regla dice que si el consumo es mayor que 100 y es menor o igual que 200, le vamos a dar un descuento del 20%. ¿Qué significa? Que si un cliente gasta desde 101 pesos hasta 200 pesos, le vamos a dar un 20% de descuento. Y la tercera y última regla es que si un consumo es mayor de 200, le vamos a dar un descuento del 30%, sin importar cuánto consuma arriba de 200. Por eso aquí se aplicó un infinito, porque el tope de descuento que podemos dar es de un 30% de descuento, sin importar cuánto consume el cliente. ¿Ok? Entonces son las 3 reglas: 10%, 20% y 30%. Ahora sí, vamos a empezar con la codificación. Vamos a tomar como base el algoritmo. El paso 1 nos dice definir e inicializar variables. ¿Okay? Vamos a utilizar 2 variables. En este caso vamos a utilizar variables de tipo float, de tipo de punto flotante, porque anteriormente habíamos utilizado variables de tipo entero. Las variables de tipo entero, como su nombre lo dice, solo aceptan números enteros. Las variables de tipo float o flotantes aceptan números con decimales. Entonces en este caso vamos a necesitar decimales, por eso vamos a utilizar estas variables y sería consumo, pongo coma porque voy a agregar otra más, y total. Ahora sí, pongo punto y coma. Muy bien. Ya tenemos el punto 1, ahora vamos al punto 2. Preguntar cuánto fue el consumo del cliente. ¿Ok? Entonces es imprimir en pantalla. Abrimos y cerramos comillas. ¿Cuánto fue el consumo del cliente? ¿Ok? Dejamos un espacio para que no se junte. Cuando ingresemos cuánto fue el consumo de cliente, ya tenemos con esto el paso 2. Vamos ahora al paso 3. Capturar valor a la variable consumo, o sea, asignarle el valor que se ingrese a la variable consumo. Eso lo hacemos con el comando sin consumo. Listo, ya le estamos asignando a consumo el valor que se ingrese. Muy bien. Ahora sí, vamos a la estructura, donde vamos a resolver las 3 reglas que tenemos aquí. Vamos primero con la estructura. Dice el 4, sí. Muy bien. Vamos a poner la primera. If sí. ¿Y cuál es la condición? Si consumo es menor o igual
de 100. Ponemos los corchetes para agregar la instrucción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar en el valor total que tenemos que primero a la cantidad que haya consumido el cliente le tenemos que hacer primero, en este caso ya sabemos que es la primera regla porque es que mayor que 0 pero menor o igual que 100, o sea entre 1 y 100 pesos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle un descuento del 10%, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Muy bien, consumo, que es el valor que gastó el cliente, le vamos a quitar o hacer el descuento. Le vamos a restar consumo por, en este caso, ¿cuánto es el descuento para la primera regla? Cuando es menor o igual que 100, pues es el 10%. Entonces a consumo le vamos a quitar el 10% de él. ¿Para qué? Para hacerle el descuento. Pero recuerden que tenemos que agregarle el IVA. Entonces por eso, después de hacerle el descuento, vamos a multiplicarlo por 1.16 para agregarle el 16% de impuesto. Entonces ya con esto tenemos la primera regla. Le hicimos el 10% de descuento y le agregamos el IVA. Muy bien. Con esto ya hicimos el paso 4 y el paso 4.1 es las instrucciones. Ahora sí, vamos a la segunda regla. La segunda regla sería un else if y vamos a poner la segunda instrucción. Sería si consumo es menor o igual que 200, enter para poner las instrucciones dentro de los corchetes. ¿Cuál sería la regla ahí? Entonces sería total igual a consumo menos, hay que sacarle el descuento. En esta parte es cuando el cliente consumió desde 101 pesos hasta 200 pesos. Entonces aquí tenemos que hacerle un descuento del 20%. Entonces sería por punto 20. En esta parte de aquí estamos quitándole el 20% a consumo, pero nos haría falta agregarle el IVA. Entonces con la siguiente operación por 1.16 le estaríamos agregando el IVA. Entonces ya con esto la variable total tomaría el valor correcto si es que se cumple con esta condición. ¿Okay? Toda esta operación la guardamos el resultado en la variable total. Toda esta operación la guardamos en la variable total el resultado. ¿Okay? Y nos vamos a ir a la tercera condición. Sería else. Hay que entender muy bien que si esta condición se cumple, ya no es necesario que entremos estas dos. Si esta condición se cumple, si esta condición no se cumplió, pero se cumplió esta, ya no entra a el else. Pero si esta condición no se cumple, si esta condición tampoco se cumple, entonces por default entra a esta condición. Entonces por eso aquí ya no estamos poniendo ninguna condición, sino ya solo vamos a poner las instrucciones. En este caso, como es para el tercer caso aquí, la tercera regla sería total sería igual a consumo, pero a eso hay que hacerle el descuento, o sea sería consumo, y en este caso ¿cuánto es el consumo? Es del 30%, entonces por punto 30, y todo esto una vez que ya le hicimos el descuento hay que sumarle el impuesto o el IVA. Entonces ya con esto estaría listo, y total estaría tomando el valor, le estaríamos asignando el valor de esta operación que ya hicimos. Muy bien, entonces ya tenemos las reglas para los tres escenarios posibles.
lo que nos haría falta, ya hicimos hasta el paso 6, 6.1. Fin del sí, el paso 7 es este. Lo que nos hace falta es imprimir en pantalla el resultado, que sería el paso número 8. Entonces sería cout el total a pagar son, bien, aquí no dejo espacio para que la cantidad salga enseguida, total y punto y coma. Ok, entonces dependiendo a cuál escenario o cuál condición se cumpla y entre, es el valor que va a tomar total y nos va a mandar el valor correcto. Ahora sí, vamos a guardar y vamos a compilar y ejecutar. Vamos a confirmar que los resultados sean correctos con nuestras pruebas de escritorio. ¿Cuánto fue el consumo del cliente? Vamos a poner primero 189. El resultado dice que es 175.392, ¿ok? 175.392. Muy bien. Vamos a hacer la segunda prueba con F10, o ya no es necesario compilar, solo se compila la primera vez después de que hayas hecho un cambio en tu código. Si no has hecho ningún cambio y quieres volver a ejecutar el programa, solo dale F10 o este botón para ejecutar. Vamos a insertar el valor 256 y nos da como resultado el total a pagar son 207.872. Nuestro ejercicio, nuestro código es correcto.